Muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la facultad Laica Eloy Alfaro Naví y somos de la facultad de Ciencias Informáticas. En esta ocasión le traemos un programa o un benchmark en el cual está orientado a un específico, que es Java Micro Benchmark. Los integrantes de este grupo son Pinelo Holguín Génesis, Chávez Castro Francisco y Reyes Zambrano Wellington. Somos estudiantes del cuarto año paralelo A. Bueno, aquí nos encontramos con dos máquinas y en cada máquina ejecutamos el mismo benchmark del Java Micro Benchmark. Aquí estamos escaneando el proceso en esta máquina y en la de allá, en la máquina A, máquina B. Ya estamos La tarea de ejecutar un benchmark originalmente se reducía a estimar el tiempo de proceso que lleva la ejecución de un programa. El benchmarking, que se utiliza en cualquier forma, es decir, sea rendimiento de sistema o capacidad, tiene un estándar en todos los programas de benchmark. Es decir, al nosotros ejecutar un benchmark en una máquina o varias, lo que nos permite es calcular el rendimiento o la capacidad de la misma. Es decir, si nosotros queremos específicamente calcular la capacidad que tiene esa computadora en ejecutar varios procesos o varios procedimientos, nosotros tenemos que ejecutar un benchmark específico. Hay veces en las que un benchmark también nos permite ver la capacidad y la velocidad de esta misma en un resultado específico. Una de las cosas también que tenemos que conocer del benchmarking es que nos permite anteriormente medir el rendimiento de dos máquinas y así nosotros poder sacar el verdadero valor de estas. Benchmarking es una técnica para medir el rendimiento de un sistema con el objetivo de estimar el rendimiento de un elemento concreto y comprobar los resultados de las máquinas similares. Como podemos observar ahí, tenemos a dos personas en diferentes ruedas. Eso quiere decir como un ejemplo de dos máquinas. Si nosotros podemos ejecutar el mismo benchmark en las dos máquinas, nos van a dar resultados distintos. ¿Por qué? Porque esta máquina A, pongamos que sea así, va a tener más capacidad o menos capacidad que la computadora B. Pero puede que, a pesar de que la computadora B se vea un poco más obsoleta, sea mucho mejor que la computadora A con respecto a lo que son juegos o programas para diseño. Pero a su vez la computadora A debe ser mejor que la computadora B en lo que son la capacidad de procesamiento. Como podemos observar aquí, una de las características es que el benchmarking o el benchmark no es tan rápido. Sea cual sea el benchmark que nosotros vayamos a utilizar, este de aquí se demorará cierto tiempo dependiendo de lo que nosotros queremos comprobar y también dependiendo de la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina 1 o la máquina A puede tener pocos requerimientos que la máquina B, es decir, poca memoria o un procesador un poco menos que la B. También el benchmarking no es solo recoger información. ¿Qué quiere decir con eso? Que solamente no vamos a reunir los requisitos o requerimientos que tienen una o varias máquinas. A pesar de eso, es decir, ir más allá de recoger la información, no es solamente copiar ni imitar. ¿Qué quiere decir con esto? Que no vamos a imitar los resultados o los procesos de una computadora en otra. Esto quiere decir que al hacer un benchmarking nosotros vamos a tener resultados distintos. No es una copia, tampoco imita a la otra máquina. Esto quiere decir que prácticamente reúno información y a su vez la clasifico
en lo que es velocidad y capacidad. Es decir, una vez que tenga los datos, compruebo cuál es mejor. No es solamente recoger un informe. También una de las cosas que tiene, una de las, por así decirlo, procesos que nos ofrece, es una investigación profunda. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros vamos a tener una lectura, una escritura, una eliminación o modificación de un archivo o varios archivos en lo que es nuestra memoria o disco duro. Es decir, va a medir la velocidad de escritura, sea en la memoria RAM o sea en la memoria caché o en el disco duro. Vamos a crear un archivo falso, a llenarlo, a modificarlo y a eliminarlo, y así podemos comprobar su velocidad y procesamiento en una máquina y en otra máquina, es decir, en dos máquinas distintas, y así podemos aprender a conocer o a verificar cuál de las dos máquinas me conviene en lo que respecta a mis requerimientos. Si es que yo quiero una máquina para que tenga mejores procesos o procedimientos en ejecutar programas, o una máquina que me ofrezca mejores rendimientos en lo que son gráficos o cosas para juegos. Buenas, mi nombre es Génesis Pinela y a continuación les voy a explicar sobre Java Micro Benchmark. El Java Micro Benchmark, ¿qué es lo que es? ¿Qué es? Es una tarea de control necesaria para determinar las características de rendimiento comparativas del sistema informático en diferentes plataformas. En lo que es Java, NetBeans y el Java Micro Benchmark, como vimos anteriormente, sirve para medir el rendimiento de uno o varios equipos, pero existen diferentes programas que miden diferentes procesos de las máquinas. En este caso se utilizará lo que es Java, que es una serie de códigos en la cual se implementará en nuestra herramienta de desarrollo de NetBeans. Al crear nuestro programa NetBeans, se crea una pequeña aplicación de Java en la cual se forma nuestro benchmark, que le vamos a dar por nombre el Java Micro Benchmark. Como ventajas tenemos lo que es aplicable a cualquier proceso, no necesita programas secundarios, es fácil de manipular, no tiene costo, es decir, podemos desarrollarlo por nosotros mismos, y como desventajas tenemos lo que es lento y consume muchos recursos en el procesamiento. En cuanto a lo que es que no se necesitan programas secundarios, es decir, no vamos a utilizar ningún controlador para poder utilizar este micro Java benchmark. Simplemente es un programa ejecutable donde vamos a correr la aplicación y va a proceder a funcionar correctamente. No tiene costo porque lo descargamos de internet y lo bajamos fácilmente. Hola, mi nombre es Francisco Chávez y voy a hablar sobre Benchmark. La guía de instalación y ejecución y comparación del programa Java Micro Benchmark. A continuación vamos a abrir el programa. Vamos a abrir el programa, a panel de control. Vamos a donde buscamos donde dice Java, abrimos y vamos en la opción avanzada, en la cual vamos a permitir siempre en esta parte de aquí, y vamos a seguridad. Vamos a agregar una lista de sitios. Bueno, en esta opción vamos a agregar la lista de sitios de un sitio web, que es esta dirección, y agregamos en la parte de que es
agregamos y damos en continuar y aceptamos. Ahora vamos a abrir el programa, vamos a ejecutar la aplicación. Esperamos que abra la aplicación y aquí nos dan un mensaje de advertencia de seguridad en la cual vamos a aceptar y ejecutamos la aplicación. Esperamos que cargue el programa. Una vez abierto el programa, vamos en la parte, en esta opción que dice Desktop y ejecutamos la aplicación para el escaneo. Nos da un mensaje en el cual vamos a aceptar. Esperamos a que escanee. Bueno, una vez bajados los resultados podemos comprobar que la computadora A tiene un resultado más que la computadora B. Esto quiere decir que la computadora B tiene menos tiempo de ejecución en escritura y en lectura y escritura. Esto quiere decir que la computadora B es más veloz que la computadora A. Como conclusión tenemos que si vamos a utilizar un programa benchmark para medir el rendimiento de una computadora, sea cual sea el motivo que nosotros vayamos a utilizar o averiguar, tenemos que tener un programa específico en sí para nosotros poder utilizarlo, sea para un rendimiento de lectura o escritura de nuestro sistema, para ver prácticamente lo que es la velocidad de procesamiento de esta máquina o la capacidad de procesamiento o rendimiento en lo que es dedicado a video o juegos. En sí prácticamente serviría para comprobar el rendimiento de nuestra máquina, o si nosotros tenemos 2 o más computadoras podemos comparar cuál de todas esas es la mejor y en qué rama se especializaría. Mediría prácticamente la velocidad de procesamiento o capacidad de procesamiento de video. Esto nos da a entender que una computadora va a tener diferentes tipos de rendimientos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros específicamente queremos saber el rendimiento de nuestra máquina con respecto a la velocidad de procesamiento, tenemos que utilizar un benchmark específico para eso. Y también tenemos que recordar que cuando una computadora esté ejecutando un programa, sea cual sea el benchmark que estemos utilizando para medir el rendimiento de esta máquina, debe de tener todas las aplicaciones y procesos desactivados o cerrados. Es decir, que si nosotros tenemos un benchmark ejecutándose y muy aparte de eso estamos viendo un video o jugando, el rendimiento de esta máquina va a desvariar, porque no nos daría el 100% de nuestra búsqueda o de nuestra especificación, porque se estaría utilizando el sistema para otros procesos y no para el benchmark en específico, y nuestro proceso no sería el correcto, sino que sería falsificado. Una vez que hayamos tenido esos datos en cuenta, podemos ver específicamente el rendimiento de una máquina, sea en velocidad de procesamiento, de escritura y eliminación de datos o procesamiento de datos, o de video, o sonido, o cualquier otra especificación que nosotros queramos, sea de red, sea de leer el disco, la memoria, lo que sea. Nos podrá dar una escala de lugares en la que podría estar esa máquina. Un rendimiento desvariado es que si nosotros tenemos una máquina, por así decirlo, híbrida o armada, en lo que es con respecto a un buen procesador pero poca memoria RAM, o un disco duro mayor de 1 tera de capacidad, por ejemplo,
pero un procesador un poco menos actual nos dará un resultado inconcluyente. Y esto también se debe a que, como mencioné anteriormente, no deben de haber programas o aplicaciones ejecutándose, porque esto de aquí podría interferir en nuestro escaneo y en la recopilación de datos. Y como último resultado tenemos que en un rendimiento equitativo nos daría si nuestra máquina está predispuesta o está habilitada para que tenga un excelente procesamiento de datos y un excelente control de video, sonido, nosotros mismos la hayamos personalizado con respecto a todo eso, nos dará un rendimiento equitativo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro análisis nos dirá que es la computadora perfecta para que nosotros podamos hacer todas las necesidades que tengamos que hacer en una máquina. Eso ha sido todo. Espero que lo hayan entendido y muchas gracias.